etc. 25% mueren en el lugar del accidente y muchos van a requerir manejo en la unidad de cuidados intensivos. 500,000 al año son traumatismos craneoencefálicos en Estados Unidos. 80% se clasifican en leves, 10 en moderados y 10 en severos. Al igual que todo paciente de trauma, pues el ABCD es la base. Hasta que no se descarte lesiones de columna concomitantes, se tiene que manejar con control cervical y tabla rígida. ¿Se acuerdan que les había comentado en la evaluación inicial que se tienen que usar los collarines tipo Filadelfia? Son estos. Además de ser rígidos, se componen de dos partes, ¿ok? Se casi sin mover al paciente y, vamos, son rígidos. Ay, doctora, creo que no se ve su pantalla. No, yo tampoco la veo. A ver, chamacos. ¿Ya la ven? Ya, doctora. ¿Aló? Sí, doctora. ¿Sí la ven? Sí, doctora, ya Ok. se ve. Bueno, eso es lo que ya habíamos comentado, ¿no? Que causa una causa muy frecuente de discapacidad y muerte. Hasta 25 mueren en el lugar del accidente. Curiosamente, no murió. El porcentaje de gravedad, ¿no? 80 leves, 10 moderado, 10 severo. Y lo que les comentaba del collarín, este collarín, a pesar de ser un collarín rígido, cuando lo separamos las dos partes, la parte posterior sí la podemos abrir, bueno, como aplanar, ¿me explico? Para poderla pasar atrás del cuello sin manipular mucho la cabeza y después colocar la parte frontal y fijar el cuello. Tiene este espacio por si tenemos que hacer alguna intervención en tráquea urgente. Esta es la tabla rígida. Este es otro tipo de collarín rígido. Esta araña es para fijar al paciente a la camilla. Y en un paciente politraumatizado severo se le pone, además del collarín, y fijarlo en la tabla rígida, se le ponen estos dos a los lados de la cabeza para fijarla aún más. ¿Ok? Siempre debemos de movilizar al paciente en bloque. Y bueno, importante, pues la valoración y manejo temprano de las lesiones. En el caso del traumatismo craneoencefálico, un riesgo es que no identifiquemos algún fenómeno que cause aumento de la presión intracraneal y esto vaya a causar una herniación o alguna cosa que pueda causarle discapacidad al paciente o incluso la muerte. Glasgow es una escala que nos ayuda a evaluar el estado de alerta del paciente y también nos ayuda a clasificar la gravedad. De 13 a 15 se consideran traumatismos leves, de 9 a 13 moderados y menor a 8 severos. El problema de la cavidad craneal es que por estar evidentemente con hueso, no es expansible, ¿no? A diferencia del abdomen que hasta cierto punto puede dar de sí, pues el cráneo no. Va a llegar, aquí entra la doctrina de Monro-Kelly, el aumento de la presión por el edema, por ejemplo, del cerebro, por la presencia de un hematoma, va a ser compensada hasta cierto punto, disminuyendo el volumen venoso o arterial del flujo que llega al cerebro o disminuyendo la cantidad de líquido cefalorraquídeo hasta que llega un punto en donde ya no puede compensar más, se empieza a elevar la presión intracraneal y bueno, puede llevar a la herniación. Lo importante es cuando tengamos un paciente de estas características, ya sea por hematoma, por edema, por lo que sea, intentemos pues pescarlo antes de este punto, ¿ok? Y dar las medidas. Manitol para disminuir el edema, craniectomía descompresiva, etcétera, para evitar que entremos a este punto, ¿ok? Aquí tenemos que por severidad, igual ya habíamos quedado que es leve, moderado, severo, según escala de coma de Glasgow. Por su morfología, ¿no? Fractura de cráneo, pues si es de bóveda o de base de cráneo, que son además las más pues, graves, y las características
de esta fractura. Si la lesión es intracraneal, bueno, si es focal, por ejemplo, una hemorragia, si es epidural, subdural o es intracerebral, o la difusa, ¿no? Estas principalmente las podemos identificar por resonancia o por tomografía. Aquí, por ejemplo, tenemos en el esquema A un hematoma epidural. Aquí se ve como la dura madre está desplazada. La imagen es así como lenticular, ¿sí? Y tiene algo de edema que incluso borra un poquito el cuerno posterior y desplaza un poquito, pero no tanto la línea media. Un hematoma subdural, fíjense cómo a diferencia de este que se ve muy bien delimitado, la imagen es un poquito más difusa. Este igual borra un poquito el cuerno de este lado. Aquí tenemos contusiones bilaterales con hemorragias. Aquí están las hemorragias, son las que marcan en más clarito. Esto es por el contraste. Y una hemorragia intraparenquimatosa, que aquí sí es un traumatismo muy grave. No solo colapsa por completo el ventrículo de este lado, sino que también desplaza un poquito la línea media. Y bueno, ¿cuáles son las prioridades? Pues bueno, ya quedamos que hay que hacerle ABCD en cuanto llegue a urgencias. Hay que darle manejo para mantener presión arterial en límites normales. Hay que realizar el examen neurológico, incluyendo la revisión de las pupilas, aunque el paciente esté si el paciente persiste hipotenso, no hay que retrasar la valoración. O sea, no vamos a esperar a que el paciente tenga una tensión normal para poder hacer el examen neurológico. Sin embargo, pues hay que iniciar la reanimación primero para descartar que si tenemos alguna alteración en el examen neurológico no sea por hipotensión o por hipoxia. Si el paciente persiste hipotenso, hay que ver cuál es la causa, ¿ok? Si es por sangrado o un choque neurogénico, etcétera, ¿no? Si hay evidencia de sangrado, primero se resuelve con la parotomía, ¿no? O lo que conlleve, si es la hemorragia por una fractura de cadera, bueno, la estabilización, y posteriormente la realización del TAC de cráneo. Si el paciente no está inestable, podemos hacerle una pantomografía, ¿ok? Eso quiere decir que le vamos a hacer TAC de cráneo, tórax y abdomen, ¿ok? Cuando descartamos alguna causa muy evidente de hemorragia y el paciente no mejora, aquí sí les digo, lo ideal es hacer la PANTAC y llevarlo a quirófano lo antes posible. Incluso hay pacientes que tienen que abordarse tórax y abdomen al mismo tiempo y casi terminando eso, pues el neurocirujano hacer su abordaje, ¿ok? También hay que hacer una exploración de los pares craneales, aunque esa no es en la revisión primaria, sino en la secundaria. Aquí les dejé una mnemotecnia, no sé si todavía se las enseñan en la facultad, para que se acuerden bien de cuáles son los pares craneales, ¿no? Evidentemente esto se puede explorar pues en un paciente pues cooperador, ¿no? Si no, pues nos quedamos con Glasgow. Y según la gravedad, pues es qué es lo que le vamos a hacer a un paciente. Este es un traumatismo leve, ¿no? Ya quedamos que es un Glasgow arriba de 13. Hay que obtener la historia, como en todo trauma, y eso no lo vamos a estar repitiendo, pues el mecanismo de lesión es importante, cuánto tiempo ha transcurrido, si perdió el estado de alerta y por cuánto tiempo, o si cuando lo recibieron los paramédicos estaba alerta y durante el traslado presentó alguna alteración, etcétera. Si tiene amnesia, si tiene cefalea, ¿ok? Se hace el examen completo, ya habíamos quedado. El examen neurológico primero se evalúa Glasgow y después se hace el examen completo si es posible. Radiografía de columna cervical y de cráneo. Las otras solo si están indicadas. Hay que hacerle alcoholemia en sangre o examen para drogas. Y si es un traumatismo craneoencefálico moderado o severo, hay que valorar la realización de la tomografía. ¿Ok?
moderado, que es de 9 a 12, al igual que en el leve, hay que hacer los análisis básicos de urgencias. A todos estos pacientes hay que hacerles una tomografía, ¿ok? Hay que estarlos reevaluando, lo neurológico con frecuencia. Si el paciente se mantiene estable, lo ideal es tener un TAC de control antes del alta o antes si el paciente presenta algún deterioro neurológico. Si el paciente mejora, pues bueno, puede ser egresado y seguimiento en consulta externa. Si el paciente se deteriora, bueno, se repite la tomografía y tiene que ser valorado por el neurocirujano. Hay veces que el paciente llega con un traumatismo aparentemente leve, es un sangrado muy pequeño, y con el transcurso de los días, cuando va haciendo mayor efecto de masa, pues el paciente se deteriora. Por eso siempre es recomendable pues, la tomografía de control previa al egreso. Y en el grave, pues quedamos que es un Glasgow menor de 8. Estos pacientes de entrada tienen que llegar intubados o intubarlos a su ingreso. Evidentemente, el paramédico debe de procurar llevarlo a un hospital donde se cuente con neurocirujano para disminuir el edema resultante, pues se les da manitol, hay que mantener la PCO2 entre 32 y 35, pueden utilizarse soluciones hipertónicas, hay que estar haciendo la reevaluación neurológica y todos se van a tomografía, ¿ok? Y con una evaluación neuroquirúrgica temprana. Y aquí está, de las guías de práctica clínica, está muy resumido cómo vamos a manejar estos pacientes. ¿Okay? Si quieren, al final les dejo la presentación para que puedan revisarla con más calma. Aquí es un poquito más amplio lo que hemos comentado, ¿no? En el leve, si el paciente no tiene ningún otro criterio para estar admitido en urgencias, después de la exploración completa, pues el paciente puede ser egresado a casa, ¿ok? Si el paciente tiene alguna otra indicación, a lo mejor neuroquirúrgico no es, pero tiene una fractura o alguna otra cosa en otro segmento del cuerpo, bueno, puede ingresarse por ese motivo. Si el paciente es ingresado, por ejemplo, a ortopedia por una fractura de cadera, de cualquier manera, lo ideal es que el neurocirujano siga al paciente, aunque de entrada no haya sido quirúrgico, hasta su egreso, ¿ok? Y bueno, en los graves, pues ya quedamos. La interconsulta neuroquirúrgica es urgente, todo se les va a hacer tomografía y debe de prepararse el paciente para una cirugía temprana. Y en el caso de los pacientes de trauma, es muy importante cuando hay muerte cerebral, bueno, primero, ¿cómo lo evaluamos? ¿Qué son estos datos? El puntaje de coma de Glasgow menor de 3, pupila no reactiva, ausencia de reflejos del tronco, ¿ok? Ausencia de esfuerzo ventilatorio espontáneo, una vez que ya quitamos sedación, y siempre, bueno, como puede haber algunos estados que puedan simularlo, siempre hay que incluir un electroencefalograma o un estudio de flujo, ¿ok? Que no hay en todos lados, o una angiografía cerebral. Y hay que notificar a las autoridades locales de procuración y donación de órganos. Como la mayoría de estos pacientes son pacientes sanos, pues son candidatos ideales para donación de órganos. Si uno no está capacitado para hacerle el requerimiento a los familiares, porque es algo que se tiene que manejar con mucha cautela para sensibilizarlos y que realmente donen. Lo que uno debe de hacer es cuando tengamos un paciente potencialmente con muerte cerebral, se notifique de inmediato, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No, acuérdate que la evaluación inicial tiene 3 partes: la revisión primaria, la resucitación y la revisión secundaria.
¿sí? En la revisión primaria no se realiza el Glasgow, se realiza en la revisión secundaria, ¿ok? Que es parte de la evaluación inicial, pero es la revisión secundaria. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta? Doctora, disculpe, en uno de los cuadros mencionaba que si aparece vómito en más de 2 ocasiones, y bueno, eso se debería que se relaciona con el bulbo o una lesión del bulbo raquídeo, o por qué se considera el vómito. Bueno, si un paciente presenta incremento de la presión intracraneana, puede tener vómito, y es un vómito muy característico que se llama vómito improyectil, ¿ok? Y suele, no está siempre perseguido de náusea, a diferencia del vómito de otra causa. Entonces, si un paciente no tiene otra causa de náusea, como por ejemplo que esté intoxicado por alcohol, y tiene este vómito en proyectil que sale así expulsado en proyectil, valga la redundancia, siempre debe de pensarse que tiene edema o alguna otra alteración cerebral que lo esté causando, ¿ok? Sí, doctora, gracias. ¿Alguna otra? En ese caso, doctora, de ese vómito podemos hacer como el diagnóstico diferencial de si es por una hipertensión intracraneal o otra causa buscando el papiledema, porque me parece que es parte de la triada, ¿no? De inicio del... O sea, evidentemente, cuando uno tiene edema cerebral, pues no solo va a tener vómito en proyectil, ¿no? Y tampoco es el dato primario. Si además el paciente tiene, por ejemplo, en la exploración oftalmológica papiledema, entonces seguramente ese vómito es por eso y no por otra causa, ¿ok? Aquí lo importante es no catalogar ese vómito como resultante de alguna otra cosa abdominal o por intoxicación, sino que hay que realmente descartar primero que sea algo neurológico, que evidentemente es más probable que te mueras si tienes edema cerebral y no se te da tratamiento, a que si el vómito es por intoxicación por alcohol, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que descartar es que sea por alguna alteración neurológica, ¿ok? Sí, doctora, gracias. Les digo, es muy característico además, cuando un paciente, digo, y todos hemos alguna vez tenido náusea o vómito, ¿no? Lo normal es que empiece uno con esa sensación de náusea, salivación, y si bien el vómito sale con fuerza, sí es diferente a ese vómito en proyectil, ¿no? El vómito en proyectil, el paciente, denme un segundo, en las partes de abajo. El vómito en proyectil, el paciente puede estar ahorita así como si nada, y antes de empezar con las arcadas que habitualmente preceden al vómito de otra causa, el vómito sale así de la nada. No te da ni tiempo de reaccionar, ¿sí? Sí. ¿Alguna otra duda? Sí, doctora. Con respecto a una pregunta del Kahoot que mencionaba si era verdadero o falso que le tenemos que dar oxígeno suplementario a todos los pacientes. Yo puse que sí, porque pues recordé que sería como nuestra A, ¿no? En el ABCD, pero mencionaba que era falso en el Kahoot. Entonces, ¿me podría explicar por qué, por favor? Los pacientes con traumatismo craneoencefálico leve, por ejemplo, estabas jugando y te dieron un pelotazo en la cabeza. Ese es un traumatismo craneoencefálico leve, ¿sí? Eso no requiere oxígeno suplementario. Por el traumatismo solito en sí. ¿Okay? Si es politrauma, no importa si el traumatismo craneoencefálico es leve o moderado. Por ser politrauma, va a llevar oxígeno. ¿Ok? Si es el traumatismo solito y es leve, no. Moderado y severo, sí. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Algo más? Bueno, ok. Entonces vamos a ver trauma de tórax. ¿Okay? El traumatismo de tórax, sobre todo en el marco del paciente politraumatizado, suele ser grave.
Muchos pacientes incluso fallecen antes de llegar al hospital o en el sitio del accidente. Un buen número de estas muertes, sin embargo, pueden ser prevenibles si identificamos las alteraciones de manera temprana. Hasta 30%, que no es un número tan alto, van a requerir una toracotomía o toracoscopía de urgencia. No vamos a ahondar otra vez en que pues, primero es el ABCD, ¿no? Eso ya saben que es de cajón. Durante la exploración podemos encontrar ciertas lesiones. Hay algunas que son de resolución inmediata, otras que pueden ser resueltas en un término intermedio de tiempo, y otras que pueden poner en peligro la vida del paciente de manera más tardía, ¿ok? De las que primero ponen en peligro la vida es el neumotórax a tensión. Aquí vamos a tener que el pulmón se colapsa por completo, entra aire, no tiene de ninguna manera por dónde salir y empieza a desviar al mediastino. Aquí lo que vamos a tener es, evidentemente, pues, dolor torácico, falta de aire, dificultad respiratoria, taquicardia, hipotensión porque va a disminuir el retorno venoso, ¿ok? Al desplazarse el mediastino, pues el flujo de la vena cava va a disminuir. Vamos a tener desviación de la tráquea y eso puede ser visible desde la exploración del cuello. También vamos a tener ingurgitación de las venas yugulares por el mismo mecanismo, así como no llega la sangre por la vena cava inferior, pues no, tampoco por la superior vamos a tener ingurgitación de las venas. En este hemitórax, evidentemente, no vamos a tener ruidos respiratorios. Este hemidiafragma se va a elevar y no vamos a tener claro pulmonar a la percusión. Aquí lo que tendríamos sería timpanismo, ¿no? Por el incremento de la cantidad de aire. Y bueno, una manifestación tardía es la cianosis. Aquí lo urgente es convertir ese neumotórax a tensión en un neumotórax abierto. Y esto lo vamos a realizar colocando un catéter de los que se usan para canalizar las venas periféricas, de preferencia grueso, 14 o 16, en el segundo espacio intercostal en la línea media clavicular. Así lo vamos a convertir en un neumotórax simple y nos va a dar, esto se realiza en menos de un minuto, y nos da tiempo suficiente para con más calma colocar una sonda pleural que va a llevar más tiempo. Esto si no se identifica y se resuelve de manera inmediata, el paciente fallece en minutos, ¿ok? El neumotórax abierto, vamos a tener una herida grande en tórax que va a tener el efecto de succión, ¿ok? Entonces va a estar entrando aire. Lo que hay que realizar es lo que ya habíamos comentado en la evaluación primaria, pues convertirlo en una válvula, tapando 3 de los lados, dejando el otro, y posteriormente colocar la sonda endopleural. En el tórax inestable, pues ya habíamos quedado que son 2 trazos de fractura en la misma costilla, en por lo menos 3 costillas seguidas, ¿ok? La imagen no es la mejor, pero bueno, aquí este pulmón está normal, ¿ok? Se ve así negrito como debe de verse. Aquí, fíjense cómo está prácticamente opaco, evidentemente aquí tiene un neumotórax, además del tórax inestable, y aquí están fracturadas esta, y aquí se ve otro trazo de fracturas, son 4, ¿ok? Aquí se ve. Digo, no es la mejor placa, pero bueno, son 4 vértebras. Fíjense aquí cómo la columna de aire se va hacia la izquierda, ¿ven? La parte de la fractura estaba haciendo un neumotórax a tensión. ¿Sí lo alcanzan a ver, aunque sea un poquito? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí. Y bueno, el neumotórax simple, que es el menos grave de los anteriores, pues aquí simplemente hay acumulación de aire en la cavidad y esto se resuelve colocando una sonda endopleural. Si pensamos que el paciente tiene aire, la sonda se debe dirigir la punta hacia arriba. Si pensamos que tiene aire es hacia arriba. Si tiene sangre o líquido, la sonda la debemos dirigir hacia atrás y hacia abajo. La sonda endopleural se debe de colocar en el 5º espacio intercostal en la línea media axilar.
Aquí, por ejemplo, aquí tenemos el hemotórax masivo, que esta es otra indicación de cirugía de urgencia. Vean cómo está completamente velado el pulmón de este lado, solamente aquí tiene un poquito de aire. Y la definición de hemotórax masivo es que nos dé un débito de 1.500 mililitros a la colocación de la sonda o más de 200 mililitros por hora en las 2 a 4 horas siguientes. Y bueno, este es indicativo de toracotomía de urgencia. Si no cumple con estos criterios para ser masivo, el hemotórax solamente se maneja con la colocación de sonda endopleural. Siempre hay que poner la sonda porque la sangre tiende a coagularse. Si no le evacuamos de manera temprana, va a ser un hemotórax coagulado que puede hacer adherencias o sinequias entre las pleuras y esto disminuir la movilidad adecuada del pulmón. O acuérdense que la sangre es un medio de cultivo muy efectivo, entonces además se nos puede infectarse y hacerse un absceso pulmonar o algo grave. ¿Cómo vamos a distinguir? Este es un cuadrito muy bonito, un hemotórax masivo de un neumotórax a tensión. En el hemotórax masivo va a haber ruidos, fíjense como aquí es un poco menos grave que el otro, pero aquí se ve muy bien el nivel de líquido, ¿no? Por la pura placa, el líquido se va a ver blanco. No importa si es exudado, trasudado o sangre, se va a ver blanco. Y el aire, se va a ver gris. El pulmón normal se ve negro, pero aquí, fíjense cómo, este es el pulmón normal, bueno, no normal, sino es tejido pulmonar, está aquí colapsado hacia el centro, ¿sí lo ven? Todavía presenta la trama vascular y todo lo de acá es aire. Entonces, por radiografía, pues ya vimos cuál es la diferencia. Dos. Los sonidos respiratorios, aquí van a estar disminuidos, ausentes, en este va a ser igual. A la percusión, aquí va a haber matidez porque es líquido. En este lado va a haber hiperresonancia porque es aire. Los movimientos del tórax van a estar disminuidos en ambos. La posición traqueal, en el caso del hemotórax, generalmente se va a mantener en su sitio. En el neumotórax ya habíamos quedado que se va a desviar hacia el lado contrario. En este caso, se desvía hacia la izquierda. Aquí van a estar las venas colapsadas porque evidentemente, pues además el paciente tiene toda la sangre aquí. Y en este caso, por disminución de retorno venoso, van a estar distendidas. Otra alteración que pone en peligro la vida, pues es el tamponade cardíaco. Eso quiere decir que se va a juntar líquido en el espacio pericárdico y se va a diagnosticar con una tríada que se llama tríada de Beck. Esta es disminución de los ruidos cardíacos. Obviamente van a estar más atenuados. O sea, no disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la transmisión del sonido por el líquido. Entonces, van a ser ruidos cardíacos velados. Va a haber hipotensión y va a haber distensión de las venas yugulares. Esa es la tríada de Beck. Se puede identificar, además de la tríada de Beck, se puede corroborar con el FAST. El FAST es un ultrasonido utilizado en trauma, ¿okay? Para identificar la presencia de líquido en 4 zonas principalmente. Uno en el saco pericárdico, periesplénico, entre el hígado y el riñón derecho y en el hueco pélvico. ¿Okay? En el caso de que identifiquemos o corroboremos por el FAST la presencia de líquido en el saco pericárdico, guiado por el ultrasonido podemos hacer una punción pericárdica. ¿Okay? Se conecta una aguja con un transductor que va a dar trazo cuando estemos tocando el corazón. Lo ideal es guiarlo por ultrasonido y se puede dejar conectado a derivación para drenar la sangre que esté ahí. Otra patología que es la contusión cardíaca. Aquí podemos tener dolor en el esternón o en la parte frontal de las costillas. El paciente va a referir que siente que tiene, no va a decir que taquicardia, pero bueno, va a referir sensación de aceleración del corazón. Puede tener mareo, náusea o vómito, dificultad para respirar y debilidad. ¿Qué leyeron que sea el manejo de la contusión cardíaca?
¿Alguien? Pues que los pacientes mueren normalmente en la escena del trauma. Y si no se mueren, ¿qué manejo le dan? ¿Qué le vas a hacer a una contusión cardíaca? No. Digo, o sea, para abordar el corazón tienes que hacer una toracotomía media por esternotomía. Pero, ¿leyeron que para la contusión cardíaca el manejo sea quirúrgico? Contusión no es desgarro, no es penetrante, no. ¿Nadie, chicos? No, no lo había leído, doctora, pero ahora ya lo revisé y dice que se puede manejar con hipotensores, pues también los antiinflamatorios y en ocasiones con el uso de un marcapasos. Acuérdense que la contusión es un golpe, ¿sí? No vamos a tener un desgarro valvular ni una lesión penetrante. Entonces, el manejo es como me comentaste, y el marcapasos se va a poner únicamente cuando la contusión provoque una arritmia, ¿ok? Pero no es quirúrgico. Quirúrgico cuando es un trauma penetrante o tiene algún desgarro, alguna cosa, alguna válvula o algo así, ¿ok? La contusión pulmonar es esta imagen, ¿no? Fijan, no es como se veía el de neumotórax, que se ve el pulmón colapsado y aire, aquí se ve todo irregular. ¿Qué leyeron del manejo de esto? Intubación y ventilación. Intubación y ventilación, exactamente. Estos pacientes generalmente van a tener hipoxia importante, entonces es mejor darles apoyo mecánico ventilatorio con presión positiva. Otra lesión, y estas suelen ser muy graves, son las lesiones del árbol traqueobronquial. Si es un bronquio, sobre todo si es un bronquio secundario, puede no ser tan importante. Si es la tráquea, pues el paciente prácticamente muere en el sitio, ¿no? Un dato de lesión traqueobronquial es el neumomediastino. ¿Okay? O sea, vamos a tener aire en la cavidad, en el mediastino. Fíjense, aquí se ve la silueta cardíaca. Y ven aquí cómo se ve una línea de aire. Aquí. Que va hasta acá. Y además tiene enfisema subcutáneo. ¿Ven cómo se ve aire aquí, en el tejido blando? Acá, luego, la placa no está completa, pero aquí también se ve aire. ¿Cómo un enfisema? El tejido blando debe de verse siempre así, ¿ok? Vean aquí cómo se ve aquí, como aquí el aire, acuérdense, siempre es negro. Cómo se ve aquí, separa este espacio aquí. ¿Cómo se ven estas líneas? ¿Sí ven aquí estas líneas negritas? Sí. Sí. Que vienen hasta acá. Todo esto es enfisema subcutáneo. Este es el neumomediastino. Les digo, este es un dato de una lesión del árbol traqueobronquial, porque lo que fuga es aire. Les digo, si es un bronquio secundario, el paciente tiene chance. Si es la tráquea, prácticamente mueren en el sitio del accidente. Porque además se considera, para que la tráquea se desgarre, por ejemplo, generalmente es por fractura del esternón. Y estas pues el esternón, acuérdense, es un hueso muy grueso, al igual que los omóplatos. Y estas de entrada se consideran lesiones de alta energía. La ruptura aórtica, que pues prácticamente es muerte en el sitio. Algunos pueden llegar, si
solo es un desgarro parcial. Generalmente, ¿en dónde? Bueno, más bien, ¿leyeron en dónde es más frecuente que se desgarre? En el callado, muy callado, bien. ajá. ¿Y por qué será en el callado? Porque es el sitio más expuesto. Bueno, va de adelante hacia atrás. Más que por exposición, aquí la ruptura aórtica generalmente son por desgarros. El callado de la aorta hay un conducto que habitualmente debe de estar obliterado, pero ¿nadie? El ligamento arterioso. Exacto. Ese es el sitio más frecuente, porque ese funge como una fijación, ¿ok? Entonces son lesiones que pueden ser por desaceleración, ¿ok? Y bueno, los datos que vamos a encontrar: ensanchamiento del mediastino. El mediastino, como es sangre, lo veríamos de qué color. El mediastino, a diferencia de la placa anterior. Opaco. Opaco o blanco. No se vería el botón aórtico, se desvía la tráquea hacia la derecha, se deprime el bronquio principal izquierdo, se eleva el derecho, puede no verse el espacio entre la arteria pulmonar y la aorta, se puede desviar el esófago, y eso lo veríamos por la sonda nasogástrica, porque el esófago habitualmente no se alcanza a percibir tan bien. Esto generalmente, y bueno, ya hay botórax izquierdo, y lo podemos sospechar en fracturas de la primera o segunda costilla o de la escápula, ¿ok? La ruptura diafragmática, es raro que en el momento del trauma el paciente haga una hernia diafragmática, ¿no? Tendrían que ser lesiones o accidentes de muy alta energía, ¿ok? Pero bueno, sí puede pasar. Por ejemplo, aquí no vemos el pulmón, pues porque está metido el colon aquí arriba. Pero les digo, no es tan común que de entrada debuten o lleguen en el momento del trauma con una hernia diafragmática. Sí puede pasar que haya lesiones muy pequeñas y que el paciente llegue meses o años después con una hernia diafragmática, que no es en el hiato esofágico, y que fue ahí pasando poco a poco la grasa, el estómago o el colon, ¿ok? Pero sí puede haber una ruptura y migración de órganos en el momento del accidente, sí, pero no es infrecuente que en este caso sea algo como a más largo plazo. Y bueno, pues el manejo es una laparotomía, regresar todo al abdomen, y colocar una malla. Si el defecto es muy grande, no se puede cerrar solo con puntos, se pondría una malla de doble componente. Esto quiere decir mallas que son con cubiertas para proteger los órganos. Y se puede abordar por abdomen, y a veces se requiere también abordaje por tórax, ¿ok? Sobre todo cuando ya son hernias muy crónicas, para poder disecar bien el saco y regresar toda la cavidad abdominal. En algunos casos puede requerir incluso cirugía, por ejemplo, resección de colon o alguna cosa, si ese contenido de la hernia ya se complicó. La perforación esofágica, que también es algo grave, aquí lo vamos a identificar porque el paciente puede tener dolor torácico, puede tener enfisema subcutáneo, y esta es una lesión que tiene una alta mortalidad. Pueden hacer una mediastinitis, ¿ok? Aquí lo que ya ven muy oscuro es porque ya tenía un par de días de la lesión. Fíjense, aquí está ¿sí lo ven? El orificio. A este paciente lo abordamos por tórax y por abdomen, ¿ok? Aquí esta es la parte abdominal que quitamos el esófago completo, sacamos una gastrostomía, una esofagostomía, y después el paciente, ya cuando se fue de alta, se fue programado para realizarle una transposición de colon. Esta es la parte del esófago intratorácico, y este es el esófago intraabdominal, ¿ok?
Y bueno, aquí lo dividí en, digamos, lo prioritario según a encontrar en cada revisión. En la primaria, pues lo que más pronto te puede matar es la obstrucción de la vía aérea, el neumotórax a tensión, el neumotórax abierto, el tórax inestable, sobre todo si se acompaña de contusión pulmonar, el hemotórax masivo y el tamponade cardíaco. Esto es importante que se identifiquen en la revisión primaria y se les dé manejo en ese momento, ¿ok? En la revisión secundaria, esto no mata de manera tan temprana, entonces nos puede dar cierto tiempo. Puse aquí la lesión del árbol traqueobronquial con la salvedad de lo que comentamos. Los bronquios secundarios pueden dar una lesión más silenciosa que puede ser manejada aquí. Los que tienen lesión traqueal, pues generalmente no llegan al hospital, ¿ok? Y ¿qué nos debe de alertar a complicaciones graves? Tenemos el enfisema subcutáneo porque nos puede hablar de ruptura esofágica o de ruptura de un bronquio. Lesiones por aplastamiento del tórax, sobre todo si se acompañan con fracturas de la 1 a la 3 o escápula y esternón, porque podemos tener ruptura aórtica, por ejemplo, o una lesión grave del árbol principal. Entonces, si encontramos alguna de estas cosas, pues bueno, es importante buscar minuciosamente cualquiera de estas otras lesiones, ¿ok? ¿Alguna duda, chicos? No, doctora, ninguna. ¿Todo clarísimo? Sí, doctora, solo hay que repasar. Excelente, chicos. Entonces, el día lunes veríamos abdomen. Sí. ¿Ok? Incluso si quieren podemos ver si nos da tiempo y vemos abdomen y extremidades y dejamos el martes para así resolución de dudas y cosas así. ¿Qué les parece? Muy bien. Sí, doctora. Perfecto, sí. Bueno, entonces nos veríamos el lunes a las 5, ¿sí? ¿O les queda mejor en la mañana y veo si me puedo conectar en el hospital? Sí, Digamos que... Pero ¿A ¿qué qué hora van a hacer acaban las clase? de...? Si es que ese es el problema, vamos a tener los dos clases, ¿no? Dobles, de hecho. Entonces mejor nos vemos en la tarde con calma. ¿Les parece? Sí, doctora. Ok. Gracias. Sí, Sí, doctora, gracias. Hasta luego, Lean gracias. un poquito, chicos, ¿no? Sí, doctora. Bueno, nos vemos, chicos. Hasta luego, gracias. Bye. Gracias, doctora. Espera una pregunta, doctora. Dime. De los que rotamos con usted. Ah, no, ustedes no se me vayan, ¿cierto? Perfecto. Ustedes quédense conmigo, ¿sí? Para que vean sus videos de una vez. Vale, doctora.